buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a esta presentación tan esperada por nosotros, por nosotras, por todos nosotros, porque es la presentación del último libro de un compañero, de un maestro, de un referente para quienes estamos aquí y para Latinoamérica entera, pero además es el primer momento, la primera actividad de un programa muy rico, muy variado y realmente también creemos muy valioso de lo que es el primer encuentro internacional Comunicación, Política y Poder en el siglo XXI, evento que va a desarrollarse los próximos días en el Centro Cultural Kirchner, en el marco de los 10 años, los primeros 10 años, como gustan decir el director y la directora de Nodal, los primeros 10 años de muchos más, pero que además, sin ninguna duda, representan una síntesis de un profundo trabajo de construcción, de comunicación desde nosotros, desde el sur y para el mundo. Y bueno, en este marco, y con un poco de nervios, les voy a volver a dar la bienvenida a quienes estamos aquí presentes, pero antes de eso, al director de Nodal, Pedro Brigger, analista internacional, periodista que nos acompaña y que quiere dar unas palabras. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, como se dijo, este es el puntapié inicial de un evento de 3 días que comienza hoy. Y comienza hoy porque, la verdad, sin Aram Aaronian, Nodal no existiría. Entonces, qué mejor que comenzar la celebración, el festejo por los primeros 10 años de Nodal con la presentación de un libro de Aram. Como bien digo, sin Aram, Nodal no existiría. Sin Aram no existiría el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico CLAE. Sin Aram no estaríamos acá. Así que simplemente la bienvenida. Gracias por acompañarnos y los dejo para seguir conversando sobre el libro de Aram. Muchas gracias, Pedro. Realmente, Nodal no existiría sin él tampoco. Bueno, sin más preámbulo, entonces voy a comenzar presentando a los oradores, la oradora. Estamos en presencia de nuestro querido Aram Aaronian. Él es periodista de vasta trayectoria en América Latina y el Caribe, comunicólogo y magíster en integración. Nació en Uruguay, no vamos a decir cuándo, pero hace unos pocos y joviales años. No, porque después dice, che, mirá, pero estaba acá escrito. Bueno, el golpe de Estado en su país lo llevó a exiliarse aquí en Buenos Aires, donde trabajó para la prensa extranjera, coordinó el diario Noticias, fue editor y jefe de redacción del diario La Voz y codirector del semanario Miradas al Sur, a su regreso a la Argentina. Fue coordinador gráfico de la Enciclopedia del Humor Latinoamericano en Bogotá y en 1986 comenzó su largo periodo venezolano como corresponsal de prensa latina. Entre 1989 y 1992 dirigió la internacionalización de la agencia estatal Venpress y el pool de agencias informativas latinoamericanas ASIN. En 1999 dirigió la Agencia Latinoamericana de Información y Análisis, Aliados, y en el 2002 se encargó de la edición y dirección del mensuario Cuestión y del semanario económico Quantum. Es autor del proyecto, fundador y director general de Telesur. Hoy preside la Fundación para la Integración Latinoamericana, FILA, y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, el CLAE. Autor de la novela Con la frente marchita y de la saga de textos sobre comunicación y democracia con títulos como Vernos con nuestros propios ojos, La internacional del terror mediático, El asesinato de la verdad y El progresismo en su laberinto son sus obras editoriales previas a este asesinato de la democracia. También nos acompaña para comentar esta obra Jorge Elbaum, sociólogo, periodista y doctor en ciencias económicas.
Se desempeñó como director ejecutivo de la DAIA, fue embajador de la Cancillería Argentina ante la International Holocaust Remembrance Alliance. Hasta el 9 de diciembre del 2015 dirigió la Escuela de Defensa Nacional, EDENA, y coordinó a nivel nacional el programa educativo Progresar. En la actualidad es periodista en el portal El Cohete a la Luna, columnista en canal de noticias C5N y otros medios, y se desempeña como profesor de grado y posgrado en diferentes universidades, analista reconocido. Jorge es además, investigador en temáticas de ciencias sociales y poeta. Jimena Montoya. Jimena Montoya es licenciada en Comunicación Social y diplomada en Comunicación Pública. Ha trabajado en medios de Argentina y Venezuela y en diferentes instituciones públicas desempeñando tareas de planificación y gestión en comunicación. También en el desarrollo de proyectos en ámbitos de educación formal y no formal. Actualmente trabaja en el área académica de la Universidad de la Defensa Nacional y es miembro del equipo del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Bienvenidos a quienes están aquí en esta mesa. Ya vamos a arrancar. Voy a darle paso. Mi nombre es Solange Martínez, también soy integrante del CLAE. Y me toca moderar este momento, dar la palabra. Vamos a comenzar por Jimena, si están de acuerdo. Ella también, porque nosotras sí lo decidimos previamente. Jimena, adelante. Bueno, ¿se escucha? Sí. No podemos empezar este encuentro, que Aram nos pidió encarecidamente que sea una charla más que una exposición, sin agradecerle a todos los que están presentes, a Jorge por acompañarnos en las reflexiones que luego vamos a escuchar, a la editorial Cicus por editar este libro, y a quienes tuvieron el coraje de venir a esta cita, aún sabiendo que aquí estamos asistiendo junto con Aram al velorio de un sistema político. Y aunque podríamos decir que se murió de viejo, porque es muy antiguo, el autor aquí presente insiste en decirnos que ha sido un asesinato. Y lo primero que uno hace cuando se entera de un asesinato es preguntarse por los culpables. Y bueno, acá viene el debate al que estamos todos invitados. Aunque ya en el prefacio del libro encontramos una alerta de spoiler, no lo puedo decir en inglés, que apunta los dedos hacia las transnacionales de la digitalización y la vigilancia, que al parecer se han dedicado primero a asesinar la verdad para luego dedicarse a tiempo completo a asesinar la democracia, como nos dice Aram en su libro. Realmente queremos invitarles a leer el libro, que está dividido en 3 partes y que incluye una reunión de artículos propios y de invitados como Pedro Brigger, Javier Torcachier y Víctor Ego Ducrot. En la primera parte vamos a encontrar un recorrido por el pensamiento actual que se ocupa de preguntarse qué pasó con la democracia, un concepto que juzga que está vaciado, devaluado, ultrajado. Y en un vaivén entre la realidad y el deber ser, hace un recorrido por los fenómenos históricos que han ido poco a poco hiriendo de muerte a la democracia. Ya en las primeras páginas, Aram nos avisa que desde sus orígenes es un concepto que no pudo traducirse desde el griego al latín medieval, que el término nunca siguió un camino lineal, ni ha podido reducirse a una sola entre las distintas formas en las que ha sido aplicado. Y esto es algo que queremos destacar, que la democracia es un término que ha sido o es, si somos capaces los pueblos de resucitarla, un término en disputa. Aparecen ahí los debates sobre la democracia liberal y, en pocas palabras, la pregunta por si realmente representa la democracia representativa y deja participar la democracia participativa. Algunas pistas nos da este autor con una reflexión sobre las mentiras que nos dijo el liberalismo. Sepan todos, no podemos ser libres si no tenemos condiciones materiales para garantizar el ejercicio de esas libertades. ¿Y cómo se hace esto? Creemos que es la gran pregunta que pareciera que hoy la izquierda, el progresismo, que Aram pone entre las cuerdas en este libro, no ha logrado resolver. El capitalismo viene sufriendo grandes crisis cíclicas y la última, la pandemia, en la que salieron fortalecidas las industrias farmacéuticas y tecnológicas,
nos preparó para vivir en un mundo mucho más desigual, pero virtualizado. Un mundo en el que, como nos explicarán, aunque no lo percibimos, nos encontramos expuestos a una guerra permanente de cuarta, de quinta generación, en la que somos atacadas y atacados a nivel cognitivo y en múltiples dimensiones. Y según las reflexiones que nos trae Aram, la primera víctima de una guerra es la verdad. Así, las nuevas formas de comunicarnos en este mundo digital de las redes sociales que desplazaron a los medios de comunicación tradicionales operan a partir de diferentes tácticas como la difusión de noticias falsas para la formación de opiniones en la esfera pública, más basadas en emociones, en reacciones afectivas que en los propios hechos. Y la ultraderecha, parece, ha aprendido más rápido que nosotros a utilizar las nuevas herramientas que sirven para interpelar, las noticias falsas y la emocionalidad. Estamos hablando del shitposting, las noticias falsas, la utilización del lenguaje directo, apelando a la indignación, la simplificación del lenguaje, los llamados a la acción directa, las fábricas de trolls, el doxeo, que es el asedio permanente y la exposición pública, los influencers. Bueno, todas estas son algunas de las tácticas que se utilizan en la construcción de matices. Y la información se propaga de maneras tan veloces como los virus a partir de nuevas formas de comunicación que proponen las redes, en las que somos usuarios, interactuamos en comunidades, creamos y editamos. Dice el libro, la ultraderecha ha entendido que las fragilidades y vulnerabilidades pueden ser explotadas y que deconstruyendo la realidad compartida y sembrando confusión, se puede polarizar aún más la sociedad y sacar provecho en la imposición de imaginarios colectivos en el plano electoral. ¿Tenemos cómo dar batalla? Ya para ir cerrando, queremos traer algunas preguntas que nos fue dejando Aram para pensar un poco el debate. ¿Se puede volver al pre-algoritmo? ¿Se puede utilizar la tecnología en función del bien común? ¿Cómo abordar la tarea de repolitizar la democracia cuando la política parece dispuesta a suicidarse? También dejamos algunas invitaciones que nos deja Aram en este libro. 1, abandonar el pensamiento colonial. 2, empezar a mirarnos con nuestros propios ojos. 3, matar a los dinosaurios generadores de recetas para mundos que ya no existen. 4, dar protagonismo a los jóvenes. Y 5, dejar de pelear con arcos y flechas en un mundo que cambie para siempre. Bueno, Jorge, te invitamos entonces a continuar. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, compañeros, compañeras. La verdad que me mató acá la compañera porque hizo una lectura exhaustiva y abordó algunos temas que pensaba abordar. Siempre ese es el problema de hablar segundo, pero quiero aprovechar la volada, en principio para reconocer efectivamente algo que decía Pedro, a quien saludo, admiro y quiero mucho, antes, ¿no? El laburo que conjuga militancia, activismo y reflexión intelectual de Aram durante unas cuantas décadas previas a que yo lo conozca y que lo conozca personalmente, me refiero, lo conocía de textos de hace unas 3 décadas atrás probablemente, o más quizá. Pero Aram junto con Pedro han hecho un gran equipo, han fundado un portal que es clave y que sigue siendo imprescindible para todos aquellos que tenemos como punto de partida a América Latina para pensar el mundo y la realidad. Pensar desde América Latina la realidad es una tarea que se hace desde Nodal y que obviamente tiene como su factotum inicial, como bien decía Pedro Aram, y eso es una tarea ímproba y que realmente merece reconocimiento y un gran homenaje. Pero hay otro elemento más que aprovecho la volada y que creo que es imprescindible también compartir o decirlo públicamente, y es esta ecuación bastante original y rara
de un activista, militante e intelectual como Aram, que además es un gran tipo. No abunda eso, les puedo asegurar, en el mercado de los narcisismos y los egos que en realidad terminan tergiversando o incluso destruyendo todas las buenas palabras y los buenos criterios y las buenas intenciones. Y eso, para alguien que conoce a Aram, con muchos de los que están acá, es un capital doble frente a la producción. No es solamente algo ajeno a su activismo o a su práctica cotidiana, sino que está articulado. Y en ese sentido a mí me parece doblemente importante la presentación de este último de sus trabajos. He leído bastante de los anteriores, pero que hace esta convergencia entre una acción y una reflexión que van de la mano. Y estos pares, estas dicotomías, la verdad es que se han roto habitualmente. Un montón de compañeros que hablan, por ejemplo, de emancipación, ejercen prácticas patriarcales brutales. Un montón de compañeras y compañeros que tienen niveles de reflexión muy profundos, andan a los codazos por la vida, tratando de posicionarse en términos de superioridad e inferioridad frente a terceros. Y en ese sentido yo aprovecho esto para valorar fuertemente no solamente este libro, sino la trayectoria de Aram, que por supuesto lo merece. Dicho esto, que para mí es lo más importante de todo, lo que voy a decir a partir de acá son boludeces, digo lo siguiente respecto al libro. A mí el libro lo terminé de leer ayer y me hizo pensar efectivamente en un sujeto que mayoritariamente escribe el libro, aunque obviamente hay otros textos más en la segunda y la tercera parte, que se plantea con optimismo cómo enfrentarse a un enemigo en el marco de aquello que yo sigo denominando lucha de clases, ¿no? Y que tiene distintas formas a lo largo de la historia, por supuesto, y que desde el poder utiliza todas las herramientas o los dispositivos herramientales, bélicos, que puede para seguir manteniendo esos esquemas de dominación. Y hoy por hoy, por supuesto, desde hace aproximadamente 3 décadas, empieza a desarrollar un modelo de recomposición del sistema capitalista basado en lo que Carlos Marx en algún momento denominó las necesidades que tenía el propio sistema para revalorizarse y tratar de evitar la pérdida de la tasa de ganancia que supone un proceso normal de la innovación que en algún momento también reflejó Schumpeter. Y también supone pensar, me parece que es algo que está latente en el texto, la ruptura de los contratos, del contractualismo, en todas sus versiones. En la versión, si se quiere, de Rousseau, en algún momento, que implicaba pensar la realidad no como sociedad, sino como comunidad, ¿no? Tratar de encontrarse a las personas no en la abstracción, sino en la afectividad, eso que después algunos denominaron, si se quiere, romanticismo y como un enfrentamiento al iluminismo del cual provenía Rousseau. Una segunda ruptura del contractualismo que tiene que ver con Hobbes, ¿no? con esa tradición que necesita y revaloriza al Estado para enfrentarse al anarquismo de la lucha de todos contra todos, curiosamente. Un Leviatán que no es un monstruo maligno, sino un sujeto que de alguna manera permite garantizar un orden social ecuánime y liberar a la sociedad de un enfrentamiento fratricida. Bueno, hoy tenemos a un sujeto como Milley que reivindica una postura justamente anti-hobbesiana, ¿no? Siempre era la versión con la cual lamentablemente se lo describe a Hobbes es el sujeto o el autor en el Leviatán que reivindica
la lucha del hombre por el hombre, y justamente lo que él quiere es evitar eso. Lo que él quiere evitar es que el hombre sea el lobo del hombre, y esa frase es de Hobbes. Y para eso se necesita un Estado. Un Estado que, por supuesto, tiene que tener el poder para evitar esa lucha fratricida. Y cuando el Estado, a partir sobre todo del siglo XX, puede constituirse en una herramienta distinta para la cual fue formada, que es para la dominación, y puede de alguna manera constituirse en el centro de procesos revolucionarios como en la Revolución Francesa, en la Comuna de París, en la Revolución Rusa y en las revoluciones contemporáneas, entonces se vuelve a cuestionar fuertemente ese Estado desde una lógica del anarcocapitalismo en la actualidad, ¿no es cierto? Pero hay otro que es el menos citado y a mí el que más hoy por hoy me importa y que está presente en el libro, y que es la ruptura con el contractualismo liberal. Es decir, Locke, fundador, si se quiere, originario de la tradición liberal, el enemigo de Hobbes es la anarquía. El enemigo de Rousseau es la sociedad individualista, desafectivizada. El enemigo de Locke es el monopolio. En aquel momento el monopolio era el Estado, el único monopolio, en el marco de una lógica absolutista. Pero Locke y luego Adam Smith, por supuesto, tenían como enemigo común a todo aquello que domina y que impide que las personas y las sociedades puedan desarrollarse con cierta libertad de derechos. Bueno, ¿qué hace la teoría neoclásica, el neoliberalismo, etcétera? Sepultar al liberalismo y reivindicar los monopolios. Los monopolios que se citan y se analizan, sobre todo en la primera parte del libro, en formato de construcción de universos simbólicos y de discursividad digitalizada, ¿no? Eso es una lógica monopólica que controla o trata de orientar en términos de algoritmo y en términos de discurso y en términos de sentido común y en términos de selección de lo decible, la cabeza de la especie humana. Bueno, la realidad es que no hay nada más antiliberal, anti-Locke, anti-Adam Smith, que los modelos de la Big Five, ¿no? De las 5 grandes, que no son del buen humor precisamente, y que tienen que ver con... Es un chiste que entiende gente de nuestra... Le pido disculpas a los chicos. Sí. No, y creo que por supuesto estamos enfrentados, paradójicamente, lo voy a decir, y provocadoramente, porque por supuesto no es la teoría que a mí me simpatiza, la liberal, pero estamos enfrentados a aquellos que defienden los monopolios. Y que como Milei y compañía, y Trump y Bolsonaro, etcétera, necesitan para esa defensa un herramental bélico muy poderoso. Voy terminando con esto. Acá hay una guerra, a los chinos les llaman guerra total, los norteamericanos le llamaron, los estadounidenses, guerra híbrida. El enfrentamiento es una forma actual de la lucha de clases que supone básicamente una orientación creciente, transnacionalizada de los monopolios contra la sociedad. Y es una lucha por la sobrevivencia de la especie. A diferencia de otros momentos de la lucha de clase, esto lo dijo muy claramente Fidel hace unos 20 años y lo repetía. Ahora el resultado del enfrentamiento de esta lucha no solamente es la posibilidad de genocidios, sino obviamente también la desaparición de la especie. Frente a esto, para no caer en un pesimismo con el cual no coincido, por supuesto, hay muchas posibilidades de enfrentamiento. Hay en este momento partes de esa guerra que se están dando en distintas partes del mundo, en la cual esta lógica de un Estado anarquizado, anti-Hobbes, etcétera, está perdiendo la batalla. Rusia le está ganando la guerra a 40 países del mundo casi en soledad.
China está ganando la guerra de la producción mercantil, material y diplomática en términos de una creciente influencia global. Y frente a este cambio de mundo, nosotros desde América Latina tenemos que repensarnos, y creo que el aporte que hace Aram junto con los otros colaboradores del libro van en esa dirección. Saludo y me pone muy contento por Aram la presentación de este libro, y le agradezco también la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y ahora sí, a quien vinimos a escuchar, como siempre. ¿Qué? ¿No tiene volumen? Sí. Sí, adelante, Aram. Queremos oírte. Buenas noches. Muy contento por la gurizada presente, por la gente joven. Creo que una de las cosas fundamentales es poder hablar, discutir, debatir con ustedes. También, antes que me olvido de todo, así que no se preocupen, antes que me olvide, un reconocimiento a dos de los coautores del libro, a Pedro Brigger y a Víctor Hugo Ducrot, aquí presentes también. Pero sobre todo quiero dejar en claro una promesa que espero cumplir. Este libro es el final de la saga de los libros que tanto nombraste ahí antes, que empezaron, si no me equivoco, por el año 2006 con un Vernos con nuestros propios ojos, que era más o menos la base con la que fuimos construyendo eso que luego se llamó Telesur. O sea, era necesario vernos con nuestros propios ojos, porque nos veíamos con ojos extranjeros. Para la televisión y para los medios éramos todos rubios, altos y de ojos celestes, y no éramos campesinos, indios, negros, como es nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas. Entonces por ahí empezamos a vernos con nuestros propios ojos, a la necesidad de vernos con nuestros propios ojos. Hace más de 500 años llegaron las carabelas, nos cambiaron la riqueza por espejitos, siguen haciéndolo, ya no vienen carabelas, ya van con transacciones digitales, pero es exactamente lo mismo. Y es peor, ahora nos manda la gente para decirnos cómo tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que tenemos que decir. Y no importa que tengamos un 40% de pobreza, de que haya millones de gente que se está muriendo de hambre en América Latina. Es un ejemplo porque en el mundo hay muchos más. Creo que es hora de profundizar un poquito todos estos temas y analizar, que se elige todo esto, qué culpa tiene el tomate, qué culpa tiene la comunicación en todo esto. Por eso decía que acá termina la saga, acá termina, y esta es una promesa, los libros de Aram. Va a seguir escribiendo, obviamente, hasta que se acuerde. Pero acá terminan los libros, así que no va a haber más presentación de libros, Flor. ¿Escuchaste, Sol? Bueno. Menos mal que nos invitaste, ¿eh? Sí. Una de las bases de este libro es que sirva para entender que el mundo cambia, que el mundo cambió mucho y cambió mucho en los últimos años. Y cuando hablo de los últimos años, podemos hablar de 20, 30 años para acá. El mundo no es el mismo, aunque nuestros textos académicos sigan creyendo que es el mismo. Entonces lo principal es entender que el mundo cambia y sigue cambiando, y ha cambiado a pasos agigantados en lo que va a 23 años y pico de este siglo XXI. Hoy hablamos de metaverso, hablamos de un nuevo capitalismo de plataforma y de vigilancia,
hablamos de que la inteligencia artificial puede escribir textos mejores que los míos. Pero nosotros, en general, y cuando hablo de nosotros hablo del campo popular, nos arrinconamos para pelear en campos de batalla que están perimidos, que ya pasaron, con armas que están perimidas, que ya pasaron, y que es una forma también de dejarnos fuera de la pelea, obligarnos o enseñarnos a usar armas que no nos sirven en estas peleas del siglo que estamos 21. No sé cómo vos venís tan lejos. Digo en una parte del libro que nosotros cargamos un teléfono personal, inteligente, el que creemos que nos pertenece. Pero cuidado, no es nada menos personal que el teléfono personal. El maldito algoritmo está allí agazapado y poco a poco el celular se va apropiando de nosotros, nos pide la huella digital, mientras realiza nuestro reconocimiento facial. Nos vigila todo el día y la noche también. Entonces, quizás recordemos algo llamado libertad, otra cosa llamada intimidad, esa que fuimos perdiendo mientras el gran hermano y toda su familia nos vigilan cada paso que damos. La causa de este libro es anticipar, decirles, por si no se habían enterado, de que la verdad fue asesinada y que no fue el mayordomo esta vez. La primera víctima de toda guerra es la verdad. Desde la invasión a Irak viene siendo bombardeada cada día, todos los días, por los batallones mediáticos y cada vez nos enteramos de lo que sucede por lo que ellos quieren que nos enteremos. Primero asesinaron la verdad. Y cuando la verdad ya había sido asesinada, hoy quiere hacer lo mismo con la democracia. Hoy se quiere confundir democracia con el ejercicio, con la calistenia de ir a votar cada 4 o 5 años. Aquello que aprendimos alguna vez en la escuela, que la democracia era el gobierno de todos y para todos, se queda reducido a la posibilidad o al derecho de ir a votar cada 4 o 5 años por candidatos que no los eligió nadie. El problema es no solo que hayan asesinado la democracia o que la estén asesinando, sino que antes de asesinarla, la vaciaron de todo contenido. Perdió todo lo verdaderamente rescatable para poder hacer frente a la gobernanza, a la gobernabilidad y la vida de nuestras naciones. No hay ningún término que haya sido tan mancillado en el espacio público, tan ultrajado como el nombre de la democracia. Mientras gran parte de las poblaciones eran colonizadas por mensajes que en nombre de la democracia hablaban todo lo contrario de lo que pudiera ser la democracia. Y así los grandes batallones en esta guerra mediática fueron imponiendo su verdad mediática, que tiene poco que ver con la verdad verdadera, repitiendo por redes sociales, por televisión, por radio, por TikTok,
por todos los medios posibles esa forma de mancillar, ultrajar y denostar lo que hasta hace poco creíamos que era democracia. Cuando a veces me encuentro perdido, estoy escribiendo a altas horas de la noche, de la madrugada, cuando el café todavía sirve, voy a buscar algún párrafo ahí perdido de un amigo que también se fue, de Eduardo Galeano. Decía Eduardo Galeano que la democracia es un lujo del norte. Al sur se le permite el espectáculo, que eso no se le niega a nadie. Y a nadie molesta mucho, al fin y al cabo, que la política sea democrática siempre y cuando la economía no lo sea. Cuando cae el telón, una vez depositados los votos en las urnas, la realidad impone la ley del más fuerte, que es la ley del dinero. Y recuerdo también una frase, si no me equivoco, en diciembre de 1983, el día que asumió Raúl Alfonsín, en un discurso para recordar, después de tantos años de dictadura y de genocidio, dijo: con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. No sé, la altísima desocupación, el 40% de pobreza, la educación y la salud pública en crisis, no son imperfecciones o falta de maduración del ideal democrático. Se trata de una democracia burguesa donde hay intereses de clase que están en pugna, pero donde casi siempre perdemos los de abajo. Siempre les digo a los muchachos cuando hacemos algún encuentro con jóvenes, o hacíamos, que no hay forma de revertir esto sin tener las ideas claras, sin saber de qué se trata, sin saber para qué se lucha, por qué se lucha. Si no es un ejercicio solamente que no lleva a ningún lugar. Había una frasecita que me gustaba mucho y que decía que lo único que se construye desde arriba es un pozo. La construcción se hace desde abajo. La construcción se hace codo con codo. La construcción se hace desde abajo. Lo único que se construye desde arriba es un pozo. Y como es un pozo, seguramente se caiga. Y para terminar, antes que empiece el bombardeo, después de escribir estos libros, después de dar charlas, después de recorrer algunos países, algunas universidades, siempre recuerdo un cuento de Augusto Monterroso, un escritor guatemalteco, que escribió el cuento más breve del mundo, 7 palabras. Dice: y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Señores, el dinosaurio todavía está ahí. Así que saquemos nuestras espadas, aprendamos cómo usarlas y empecemos a matar dinosaurios. Gracias. Bueno,
qué difícil hablar después de Aram, pero vamos a conversar, porque sí, hemos venido a eso, ¿no? Y también un poco... ¿Qué? No, porque hemos venido a eso, hemos venido a conversar, hemos venido no solo a escucharte y a Jorge y a Jimena, sino que, como les decíamos al principio, obviamente nuestra intención es aprovechar estos momentos en donde nos podemos encontrar, y bueno, cara a cara, y entonces intercambiar ideas, ¿no? Es la producción de poder popular. Se dan en nuestros intercambios, se dan en nuestros momentos de reflexión conjunta también, además de la lucha de calle y etcétera, en los que no voy a empezar a explayarme ahora, porque nuestra intención es escucharlos a ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna intervención, nosotras realmente tenemos algunos ejes que recuperamos del libro, y de nuestros debates, de nuestras conversaciones con Aram también, en relación a la democracia liberal y la concentración económica, en relación a la crisis de la representatividad de los partidos políticos tradicionales. También pensamos cuando leíamos el libro sobre, bueno, estas nuevas derechas y las mismas ideas de siempre, pero con renovados mecanismos de construcción de sentido, que Aram aborda tan claramente en el libro. También pensamos en el control monopólico de los medios tradicionales de comunicación y los oligopolios tecnológicos, y cómo, se ha vuelto evidente la concentración exacerbada y morbosa de la propiedad de estos medios tecnológicos que nos median, valga la redundancia, en nuestras relaciones sociales en este tiempo. Recuperamos la idea del rol de las izquierdas y la falta de estrategias que plantea Aram para la lucha hoy, o al menos el desfasaje de las herramientas con las que luchamos. Y nos preguntamos, y en esto sí, ya paso a darles la palabra, nos preguntamos fundamentalmente sobre el cómo nos rearmamos, el campo del pueblo, la fuerza social nacional y popular en cada uno de nuestros países y con nuestras particularidades en Latinoamérica, pero cómo nos rearmamos, cómo retomamos la iniciativa de lucha, cómo construimos nuestra agenda propia, con producción de ideas propias y con un programa estratégico, fundamentalmente, que construya poder popular, que abone a la lucha histórica de los pueblos que venimos luchando y del que, sin ninguna duda, Aram es parte y un elemento central. Así que un poco con esos disparadores, pero sin querer cerrar nada, muy por el contrario, si alguien quisiera tomar la palabra, les escuchamos. Sí hay, por supuesto. Adelante. Buenas tardes, yo soy un atrevido, ante todo. No soy ningún intelectual, he sido toda mi vida un comerciante, le estoy dando mi currículum vitae previamente. He sido un comerciante y un melonero, así que no esperen grandes ideas. Pero yo pienso, ¿no? Que acá hay dos batallas que estamos librando. Una que es la batalla económica y la otra cultural, ¿no? Y que no la tomamos debidamente en cuenta, esa batalla cultural con la que nos están colonizando realmente. Esa es la primera y gran derrota que estamos sufriendo, ¿no? Nos están colonizando con esta cultura neoliberal, individualista, competitiva, destructiva, y con el nuevo Dios que crearon, que Nietzsche ya nos había avisado que Dios había muerto, porque ellos habían creado su Dios, que es el Dios dinero, ¿no? Con el cual nos proveen la felicidad. Con esta cultura nos han atravesado a todos. Y en el campo nacional y popular, que creemos que estamos luchando desde un humanismo, pero resulta que
que nos trasluce ese individualismo y esa necesidad económica se presenta a cada paso y se manifiesta a cada paso, ¿no? Con las manos sucias. Por eso yo creo que en esta doble batalla, una es esta doble batalla y otra es la idea que se expresó recién acá, esta idea de lucha de clase. Ya la lucha de clase quedó un poco desfasada, porque la lucha de clase realmente era en el momento de la existencia de esa aristocracia de los de arriba y de los de abajo. En la democracia ya la lucha de clase queda en cierta forma perimida, es una lucha contra el dinero realmente, es una lucha con la forma de creer que es el dinero, porque el dinero no es otra cosa que la representación del trabajo realizado, y le damos un valor que realmente no tiene y una identidad que no tiene. En esta lucha es el camino de la transformación que tenemos que entrar, pienso. Pero bueno, y hasta acá me paro porque ya me estoy enredando. Pero muchas gracias. Sí, usted tiene grandes ideas como trabajador que es. No hace falta ser intelectuales, más vale. Una cosa con respecto al concepto hoy que tiene mala prensa de lucha de clases, ¿no? La realidad es que la lucha de clases no es una lucha solamente, no fue en la historia solamente una lucha entre los trabajadores y la burguesía. Antes de eso también había lucha de clases, y no solamente en Occidente como se referenció, también había lucha de clases en el modelo indio, hindú, etc. Es decir, la lucha de clases es la expresión o la forma que asume la desigualdad social en términos de resistencias en momentos determinados de la historia. En la época, obviamente, del esclavismo, no existía una forma dinero que, de la misma que existe, obviamente, a partir del capitalismo, y sin embargo había lucha de clases. Es decir, la lucha de clases es un concepto, por supuesto, sensibilizador en relación a una tensión que existe entre acumulación de poder y poca democratización del mismo. Simplemente es eso. Habrá y hay lucha de clases en la medida de que no haya una distribución de básicamente las riquezas que no son solo materiales, sino por supuesto también simbólicas. Entonces, eso tiene distintas formas de presentarse. En la actualidad, como bien dice el libro y yo comparto, ese enfrentamiento se da fundamentalmente a través de las mediaciones y de las virtualizaciones que supone las redes sociales, etcétera, etcétera, donde hay un actor que tiene un gran capital que lo maneja. ¿Y cómo lo maneja? Simplemente tendencializando las voces, reduciendo algunas, ampliando otras. El dueño de Twitter, hoy X, es uno de los tipos más ricos del mundo y ¿qué hace? Alaba públicamente el discurso de Milei y por supuesto que eso que dice públicamente es lo que le encomienda a los matemáticos que arman los algoritmos para multiplicar la voz de los anarcocapitalistas y reducir la voz de los sectores de izquierda, progresista, nacional y popular, o como quieran decir, que en realidad pujan por una democratización de los bienes y los símbolos. Entonces digo, no hay que creer, es una opinión, por supuesto, es discutible, no hay que creer que no hay que tirar por la borda determinados conceptos que, por supuesto, deben ser actualizados en términos de las formas que asume el enfrentamiento en cada momento de la historia. Pero la realidad es que la lucha de clases no perimió. No es que nosotros vemos algo en la actualidad ajeno a ese enfrentamiento, sino que ese enfrentamiento asume momentos más álgidos y menos álgidos y, sobre todo, asume momentos en donde algunos de los actores tienen más conciencia de esa lucha y otros momentos en que no la tienen. Hay momentos en que determinados actores, sobre todo subalternos, son poco conscientes de ser sometidos y
tienen poca capacidad para rearmarse, a rearticularse, enfrentando a los poderes de turno. En ese sentido, el concepto de lucha de clases creo que tiene una absoluta actualidad. Irina. Ha venido un bebé, una bebé, hija de Matías y Lina. Bienvenidos. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Vamos, anímense, que está acá Araunian para nosotros y nosotras. ¿Qué miedo? Porque, sí. Serán las luces y la altura en la que estamos, pero en realidad no, siempre estamos debatiendo. Bueno, ya hay dos. Enseguida, a ver, adelante. O si hablas fuerte, capaz se escucha. Ah, no, sí. Gracias, Ari. Bueno, buenas noches. Vengo de Uruguay, del país de Araunian. Yo tenía una pregunta más concreta, pero ya para meter la cuchara en esto de la lucha de clases. A mí me tocó estudiar y vivir en un país socialista, socialismo real, fines de los 80, mediados de los 80. Y el primer día que llegué, un profesor que era un coronel del ejército, dijo que la lucha de clases, que en el socialismo no había explotación. Y al otro día vino un profesor que era de política económica que escribió en el pizarrón: en el socialismo existe la explotación. En el socialismo concreto es en el que estábamos, en Bulgaria. Y justo eran los años en que se empezaban a discutir algunas cosas que se habían dejado de discutir por muchos años y era parte del problema, ¿no? Y recordando un poco eso, la única vez que no hubo lucha de clases es cuando las clases no existían todavía. Y optimistamente, no habrá lucha de clases el día que dejen de existir las clases sociales, se podría decir. Todo el resto del periodo lo que hay es un cambio permanente, que a veces las izquierdas no son capaces de entender el cambio, como decía Aram, la importancia del cambio, pero a su vez entender la coyuntura del cambio, es decir, el cambio permanente que obliga a repensar constantemente, sin caer en ese relativismo loco de estar cambiando a su vez para adaptarse a las modas. Eso por un lado, pero la pregunta concreta mía, que era lo que me interesa, es ¿qué se puede hacer en términos de las izquierdas en tanto entes partidarios o sectoriales a nivel de algunos países de nuestro continente, y a su vez qué hacer en términos estatales o de gobiernos en la medida en que se conquistan esas parcelas de poder para trabajar sobre los aspectos de la comunicación política en función de una difusión distinta en esa resistencia a los grandes discursos, a las fake news o a lo que sea desde el poder que intenta, digamos, consolidar esta recomposición y reconfiguración capitalista. Entonces, ¿qué hacer tanto en términos partidarios y amplio, en el sentido amplio de los sectores, y a su vez qué pasa cuando se toman o se conquistan los gobiernos? Hemos tenido experiencias en el Cono Sur en las últimas 2 décadas, complejas, complicadas, y a su vez con alternancias que son bastante, que obligan, digamos, y multiplican los desafíos. La pregunta era un poco en esos 2 sentidos. Bueno, hay una tercera parte del libro, que es una recopilación de investigaciones realizadas por el Observatorio en Comunicación y Democracia, junto con Alvarito Berzi Rangel. Justamente se llama ¿Hay izquierda? Hay izquierda. Entonces justamente creo que primero tenemos que saber de qué izquierda estamos hablando, qué es la izquierda hoy en nuestros países, qué significa la izquierda, qué ha significado y qué significa hoy la izquierda. Yo creo que nos queremos parecer tanto a los otros que hemos dejado de ser nosotros mismos. Creo que hemos perdido los valores principales y hemos
o aquellos que han llegado a tener el gobierno, no quise decir el poder, sino el gobierno, por lo menos en varios de nuestros países, en nombre del progresismo, que se supone que es una forma de izquierda, han hecho tan mal en general las transformaciones para las cuales estaban llamados, que dieron lugar a una reacción totalmente adversa a todo lo que podía ser popular y nacional, en forma de golpes de Estado o en forma de elecciones democráticas, usen las comillas donde ustedes quieran. Creo que la pregunta tuya lleva a una necesidad de replantear qué es la izquierda, cuál es el norte de la izquierda. Porque a nosotros nos venden progresismo, nos venden izquierda, nos venden el mundo posible. Hoy hablaba de aquellos que nos regalaban espejitos de colores para llevarse toda nuestra riqueza. Bueno, hoy seguimos creyendo que la izquierda europea es lo mismo que la izquierda latinoamericana, que Europa es igual que nosotros, que Estados Unidos es igual que nosotros. O sea, creo que no hay una autocrítica de lo que han sido los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda en nuestros países. Y obviamente el triunfo de una coalición de derecha liderada por un lacayito da la idea más fuerte del fracaso que han sido para lo que es la comprensión del pueblo los gobiernos sucesivos, 15 años de gobierno del Frente Amplio, por ejemplo del Uruguay. Tenemos que, lo que sucedió en Ecuador, si querés, vayamos un poquito a la Argentina. Y así podemos tener una cantidad de ejemplos donde la izquierda tendría que estar reivindicando lo que es la integración latinoamericana, la integración de los pueblos, no la reunión de presidentes, que eso no es integración. Ese es el club del whisky. Creo que la izquierda latinoamericana o la izquierda de nuestro país tendría que pensar realmente qué quiere, qué se propone, cómo se propone enamorar a la gente otra vez. La base, todavía, la base, digamos, de la izquierda uruguaya sigue siendo la central obrera. En nuestros países cada vez hay menos obreros, cada vez hay menos trabajadores, cada vez hay más desocupados, cada vez hay más gente que no tiene trabajo totalmente parcial. Esas nuevas realidades son las que tenemos que tomar en cuenta para poder ver hacia adelante y para poder ver si desde la izquierda se puede hacer alguna propuesta democrática para cambiar el curso de nuestras sociedades y de nuestros pueblos. Que no es solamente una figura que después termina de alguna forma negociando en un parlamento sus ideas, o por esto, por lo otro, yo estoy del voto para esto, vos me das el voto para lo otro. Creo que hay una falta de decisión de la dirigencia progresista, de izquierda, o que quiera llamar en América Latina, como para llevar adelante cambios estructurales que tengan que ver con el bienestar y con el futuro de nuestros pueblos. Lo demás es cháchara, lo demás es verso, lo demás es salte tú que me pongo yo. Creo que hemos perdido muchos pensadores, hemos perdido muchos críticos, hemos perdido la habilidad de tener críticos sobre lo que está pasando. Hay que subirse a la ola,
y dejamos de lado lo que es la crítica, lo que podía ser y que podría ayudar a crecer lo que es una idea de cambio, una idea de un futuro para todos y no un futuro para una élite o un futuro para pequeñas castas. No estoy hablando de las castas a las cuales se refiere tu amigo, sino estoy hablando de esas castas políticas que se van formando y que además hay muchos dirigentes de izquierda que forman parte de esas castas que se van renovando en los parlamentos, en los gobiernos y demás. O sea, no es gobierno para el pueblo, sino en nombre del pueblo. Yo soy la izquierda, yo soy el que sé lo que es el cambio, pero no lo hago. Por eso hay cambios o diferencias grandes. Ahí está justamente un libro del 2017 que se llama El progresismo en su laberinto, que habla justamente de todo eso, o sea, de lo que son la falta de ponerle quinta velocidad, cuarta y quinta velocidad a los cambios que se están haciendo y terminar atrapados, ya está, ya corto. Y terminar atrapados en la vorágine de lo que el enemigo quiere. Creo que el problema nace o empieza por una autocrítica, por tener las cosas claras y por tener en cuenta directamente a quién queremos favorecer, no qué negocio queremos hacer o con qué queremos quedar bien. Creo que hemos perdido el norte. Creo que aquella ola que nos llenó de esperanzas por los años 2007, 2008, 2010, 2012, hasta ahí llegó, creo. Despertó también en esa tibieza de los cambios propuestos, despertó también la reconquista de la derecha, que vino con todo, que vino sobre todo en base a estas nuevas guerras de cuarta y quinta generación, donde ya no hace falta, o sea, hace falta otro tipo de armas, que son estas armas digitales, estas armas de la comunicación, estas armas para llegar acá y acá. O sea, no necesita matar a la gente si lo mata por dentro. Le va insuflando las ideas que necesita insuflarle. Creo que lo más dramático, yendo para atrás, y si revisamos los ministros de comunicación o voceros de los gobiernos progresistas en América Latina, no hay nadie que tuviera la menor idea de qué se trataba la guerra comunicacional. Creo que hay que tomarse muy en serio el tema de lo que es la comunicación, de lo que es el manejo de la comunicación, de lo que es la manipulación de la comunicación, porque eso hace al futuro de todos también. Y hace unos años salíamos por la calle con un cartelón que decía Clarín miente. Hoy a quién le importa si Clarín miente. No hace tanto, ¿eh? En esa misma época, en la calle se peleaba por la ley del servicio de los servicios de comunicación audiovisual, que si lo miramos hoy, la realidad le pasó por encima también, y la tibieza de nuestros gobiernos también le pasó por encima antes. Acá hay varios, Mariana, Víctor, que estuvieron en toda esa campaña dando vueltas por todo el país, hablando de qué era y cómo era, para qué servía la comunicación. Creo que más allá de los discursos hay que sentarse a pensar, hay que sentarse a hacer autocríticas. Lo dice un viejo, que ya está de vuelta, pero creo que yo soy de izquierda no significa nada en este momento en ningún lado. Antes
El otro día estaba mirando unas notas viejas y apareció un señor con una campera negra que se llamaba Saúl Ubaldini. Había una cosa que existía que se llamaba CGT y que tenía mucha fuerza. El mundo cambia muy rápido, demasiado rápido. Y ustedes, que son los jóvenes, se tienen que ir amoldando esos cambios, ir acompañando esos cambios, ir pensando hacia los cambios que vienen para poder estar a tono con lo que viene. Y muchas veces quizás aquellos que todavía vayan a la universidad tengan que quemar los libros que les dan porque no sirven para nada. Entonces creo que es hora de repensar muchas cosas y se hubo una necesidad del año 1918, fue la reforma universitaria. Sería hora de hacer la segunda, tercera, cuarta, quinta reforma universitaria también, sobre todo para poner al día lo que son los textos que se utilizan en nuestras universidades para formar a los nuevos profesionales. Con esta última provocación, que sigan saliendo. La última de los próximos 3 minutos, porque sabemos que va a continuar, o sea, es un hábito de vida, bienvenido sea. Hay algo que también dice Aram, mientras le damos el micrófono a Francisco, que es una realidad, es una afirmación más que una provocación, pero es clara. Estamos en guerra, en plena batalla de ideas, y a veces no nos damos cuenta. Así que bueno, bienvenido sea el intercambio. Continuemos. Muy buenas noches. Ya me presentaba la compañera Sol. Aquí estoy. Mi nombre es Francisco Tupac, yo soy de Bolivia. Justamente me atravesó mucho como el panel en general y el tema desde el título, básicamente porque lo que decías en tu última intervención me parecía muy, muy interesante. Yo vengo de un país donde no solo se mató a la democracia en tanto verdad, en tanto distribución y desigualdad económica, sino que también se la mató en el sentido de que solo votamos para elegir, o sea, solo si gana el candidato que ciertas personas quieren, hay elecciones. Y cuando no gana el candidato de la derecha, cuando no gana el candidato de las élites, entonces no hay elecciones, ¿no? Y hay un sentido todavía más vacuo, digamos, ¿no?, de lo que es la democracia en el sistema político. Y como que ahí me anoté 2 preguntas que, bueno, como que la lanzo a todo el panel y quien quiera tomarla, buenísimo, por lo menos a mí me ayudaría mucho saber sus opiniones. Decían, bueno, el título de la exposición es El asesinato de la democracia y partieron de eso. Y como que mi pregunta... Perdón, estoy un poco nervioso. Mi pregunta es, si la democracia ha muerto, o sea, en este sentido amplio que decíamos, y en un sentido político donde ya no es suficiente, en un sentido económico donde no se está gestando, y en un sentido mediático y comunicacional, entonces nuestra lucha consiste en reconstruir esa democracia. Esa es como una primera pregunta. Porque siento que como que la dan por muerta, pero es como que lo dejan ahí, o sea, como que bueno, aquí está muerto, digamos, y ya está, digamos, ¿no? La segunda pregunta que tengo es, que iba con el final de la intervención de Aram, que como que convocaba a la gente, a los jóvenes, a changos de mi edad, yo tengo ahorita 24 años, como a dar esa lucha, a sacar esas espadas, ¿no?, y a pelear contra esos dinosaurios. Y la pregunta va más o menos así, si ha llegado ese momento de luchar, ¿qué recomendaciones pueden transmitirnos, darnos desde la trayectoria de lucha que han tenido ustedes a personas básicamente de mi edad o como yo, que nos va a tocar, digamos, como asumir esa primera línea de fuego, digamos, en esa calle, en esas redes sociales, en ese ámbito comunicacional, en ese ámbito político? ¿Qué recomendaciones nos dan desde su experiencia? Porque a ratos es como que sí hay un llamado a la gente a salir a la calle, pero no hay un tema de, bueno, así se sale, ¿no? Entonces la gente, como de mi edad, terminamos saliendo desorganizados, teniendo que ampararnos en
mitos, en cosas que leímos en algún libro, pero creo yo que el compartir quizás la experiencia más viva, más de lo que ustedes han caminado, también podría ayudarnos un montón y ya nosotros nos encargamos de difundir eso en TikToks y en Reels y todas esas cosas que ahora consumen los jóvenes. Pero sí, esas dos preguntas, si no fuera mucha molestia. Gracias, Francisco. Mira, primero con el llamado a matar dinosaurios, no quería decir que empezaran a matar a ninguno de aquellos que tú consideres dinosaurios en Bolivia, sino simplemente entrar a pelear los espacios de poder. En Bolivia se está dando una guerra pacífica o no tan pacífica, fratricida, entre dirigentes de algo que costó mucho organizar, que fue el MAS, con visiones muy distintas que desembocan en lo que tú decías, en el candidato presidencial. Entonces estamos hablando de una guerra de ideas. A mí no me queda claro. La guerra de ideas, o sea, la nueva realidad boliviana quizás nació con la guerra del agua. Y obviamente renació aquel día del 2005 en que Evo Morales fue electo presidente. ¿2005 fue? Un país donde las mayorías indígenas no tenían derecho ni siquiera a aparecer y después reivindicadas por ese pueblo justamente, con la figura de Evo Morales en ese momento. Me acuerdo de esos días y me acuerdo del cambio de actitud de una cantidad de pueblos que se sintieron por primera vez reivindicados. No sé si por primera vez, pero por lo menos por primera vez en los últimos años reivindicados. Creo que la lucha de dirigentes no es la lucha de los pueblos. Creo que en estos momentos es imprescindible que haya gente que recobre la cordura, que se vaya del eje de que fulanito o sultanito es el candidato presidencial del MAS, porque lo único que lleva a eso a que gane la derecha. Creo que la juventud es la que tiene que salir a la calle a plantear soluciones a esa crisis de egos, no dije de egos, sino de egos, o de posiciones diversas. Creo que hay un pueblo boliviano que ha crecido mucho, también gracias al golpe, cuando se dieron cuenta de lo que era la reacción de la derecha. Y el llamado es simplemente a ponerse a discutir y buscar las soluciones o plantear las soluciones a esa gente que no sé cuál es la cantidad de población menor de 30 años que hay en Bolivia, pero creo que debe ser la mitad de la población. ¿Cuánto? 62%, un poquito más de la mitad. Bueno, esa es la gente que tiene que salir a reivindicar lo que le corresponde y dejar un poquito de lado también los viejos dinosaurios que siguen marcando lo que tiene que ser el futuro del país. Y eso también va para varios de nuestros países.
quedamos atrapados con viejos dinosaurios, que tuvieron mucho que ver y fueron aplaudidos y serán aplaudidos siempre por lo que hicieron cuando les tocó gobernar, pero que después creyeron que seguían estando en la cresta de la ola y se tenían que mantener ahí. No estoy hablando del PP. Pero creo que a lo que corresponde a los jóvenes es justamente es decir, señores, vayan con su peleita a otro lado, acá lo que nosotros queremos es esto y esto. Y retomemos para qué hicimos toda la lucha desde el 2000, no sé en qué año fue, no recuerdo, la guerra del agua en Cochabamba, 2002, 2004, por ahí, bueno, desde esa época en adelante, por lo menos, para no ir a Oruro y demás, ¿no? Pero igual hay buenos textos como para basarse en lo que es la base del pensamiento boliviano, de San Ginés, hay muy buenos pensadores bolivianos como para ir analizando, discutiendo, quizás fuera de época, ¿no? Pero en ese momento el estaño era lo que mandaba, hoy es el litio, pero siempre estamos en el extractivismo, con el extractivismo en el medio. Pero creo que la única solución que tiene Bolivia es la juventud. No solo Bolivia. Los viejos estamos para respaldarlos a ustedes y no para usarlos de carne de cañón. ¿Satisfecho o no? No, quiero agregar una cosa respecto a la primera parte de la pregunta que hacías. Hay una tendencia a creer que la democracia es un sistema único. Y no existe la democracia, nunca existió la democracia. Existen democracias plurales, como no existe un feminismo, existen feminismos, existen democracias. Y los pueblos tienen que darse modelos democráticos en el marco de su idiosincrasia, debo decir, porque si no caemos en la tentación media occidentalista de decir, bueno, en China no hay democracia, o en Cuba no hay democracia, o en Venezuela no hay democracia, o en Nicaragua no. Los pueblos se dan la democracia que consideran adecuadas en el marco de las luchas, obviamente, históricas, genéricas, geopolíticas, regionales y también locales. Entonces, no debemos imponer un modelo de democracia que es el que le conviene básicamente a Estados Unidos para irrumpir con su lógica mediática de compra de favores, de compra de dirigentes, de compra de publicidad, de marketing, de compra de modelos económicos, etc. Es decir, cuando determinados procesos sociales llevan a instrumentalizar modelos democráticos alternativos a los que le conviene al imperio, generalmente se le suele llamar a eso no democrático. Entonces hay que abrir la cabeza de cara a pensar modelos democráticos que no tienen por qué ser al uso, digamos, acá nosotros en 1853 creamos una constitución que es una copia parcial de la de Estados Unidos. Bueno, no hay nada menos emancipatorio que copiar algo. Cada país, cada sociedad, cada pueblo tiene que construir su modelo en base a su realidad y su historia y autorizarnos a que ese debate suceda y no creernos el hecho de que hay un modelo único que tiene que ser impuesto al resto. Yo creo que tienen que existir muchísimos modelos democráticos diferentes, porque la mente colonial lo que lleva es imponer uno, pero curiosamente aquel que es el que proviene de los países que se ven beneficiados o de los modelos económicos transnacionales que se ven beneficiados con la imposición de ese protectorado o esa lógica supuestamente democrática. La pregunta ahí más retórica, más brutal es, ¿realmente es democrático el hecho de que en la Argentina, por ejemplo, en los últimos 2 años, se haya impuesto a base de horas mediáticas a un descerebrado, desequilibrado mental como Milei? ¿Eso es democrático? ¿Eso es democrático? Un tipo que viene
del mundo privado, que nunca activó en su vida, que nunca se comprometió con lo social, que nunca se comprometió con sus coetáneos, que nunca se comprometió con su país. ¿Eso es democracia? Yo realmente no le veo muy poco democrático a eso. Muy poco democrático. En realidad fue una imposición de las corporaciones en su versión mediática para ampliar la posibilidad de lo decible hacia la derecha en un nado sincronizado con Trump, Bolsonaro, Vox, etc. Bueno, eso no es democracia. Eso es ajeno al concepto, incluso lingüístico, por supuesto, que Aram cita al principio del libro, ¿no? De poder de la gente, poder popular. ¿Qué tiene que ver con el poder de las mayorías, el poder popular? Que un sistema autorice a una negacionista a ser candidata a vicepresidenta. Nada, cero. Entonces digo, hay que tener cuidado porque nosotros tenemos una cabeza muy colonizada de creer que la democracia es eso que sucede en algunos países que son curiosamente aquellos países que nos fagocitan. Entonces no hay que copiar esos modelos, hay que construir unos propios y no hay que tener miedo, como no tuvo miedo Venezuela, como no tuvo miedo Cuba. Hay que construir modelos absolutamente alternativos a lo que te imponen y te disponen desde el norte. La idea de Milei que se está exponiendo, ¿no? Es el representante del pensamiento darwiniano enfrentado al humanismo. Esa es en definitiva la gran pelea que estamos librando, ¿no? El pensamiento darwiniano de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Que es el que representa Milei, ¿no? Enfrentada al humanismo que pretendemos nosotros tener como sistema de vida. Esos dos grandes formas miradas de construcción social es la que se están enfrentando y la pelea que se está dividiendo. Bueno, yo simplemente no entraríamos en un debate muy largo. Pero lo primero que quiero decir es que Darwin no tiene nada que ver con la lucha del más apto. No, déjeme terminar. No, eso es Spencer, el darwinismo social, que es una derivación, una malversación del pensamiento de Darwin, primero. Segundo, el humanismo ha sido la cuna de la destrucción planteada y por el colonialismo de Occidente. El humanismo es la gran mentira, como plantea claramente Foucault, que en realidad nos hace creer que los humanos son los del norte y todos los indios, los negros, los laburantes, etcétera, son subhumanos. La pelea, para mí, discrepo con usted, para mí la pelea es entre el capital hoy y el trabajo. Esa es la gran pelea. Después, en todo caso, puede tener otros nombres. Bueno, yo realmente quiero rescatar esa idea tan profunda de democracia que tienen los europeos, que hasta reyes tienen. Nosotros todavía no nos hemos dado ese lujo, pero en cualquier momento. Esperemos que pronto. Bueno, y entonces seguimos con la palabra para alguien más. A mí, a medida que ustedes respondían, también recordaba preguntas que plantea Aram en el libro, como bueno, entonces en esta democracia por la que tanto se han legalizado movimientos injerencistas, imperialistas, asesinatos y demás, en nombre de esta democracia liberal, también digo las preguntas válidas hoy de ¿es necesario tolerar la intolerancia? ¿No? Digo, todas estas cuestiones que son debates tan actuales. Mira, es necesario tolerar la intolerancia. Bueno, ¿qué hacemos si no? ¿Qué hacemos? No. Sí, ¿qué hacemos? Tenemos varias cosas para hacer. Bueno, me parece muy bien, planteé las soluciones, no las preguntas. Las preguntas son demasiado. Creación heroica. Mira, de los pueblos. Yo simplemente quiero, si no se enojan, terminarla acá con algo que creo que es muy grave, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con la democracia. Y simplemente recordar
una pistola en la cara de Cristina Fernández de Kirchner. ¿A dónde hemos llegado? La gente dice que, bueno, pero el tiro no salió. Yo creo que comunicacionalmente el mensaje es mucho más fuerte. El mensaje es directo. Señores, estamos en condiciones de matarla cuando queramos, a ella, a quien sea, a sus hijos, a sus nietos. Ya no es solamente un problema comunicacional, es un problema de mafia. Creo que el mensaje, que no lo hemos leído tan bien, no es como lo quiere leer Patricia Bullrich, que ahora la única campaña que tiene es hablar del kirchnerismo. Sino que el tema es que lograron meter el terror, es el terror mediático, meter el terror entre una forma y por otra forma sacar de toda posibilidad de comparecencia dentro de una campaña electoral a la que fue 2 veces presidenta de los argentinos. Y no es una defensa de Cristina Fernández, sino simplemente una corroboración de un hecho comunicacional que deja un mensaje mafioso que me hace acordar mucho aquellas películas del Padrino 1, 2, 3 y demás. Creo que hay que tener en cuenta de que esas cosas también están dentro del menú diario de esta guerra comunicacional que no solamente llega a la psiquis, a los sentimientos o al conocimiento nuestro, sino que también puede tener connotaciones un poquito más graves de dejarnos sin posibilidades de participar en próximos debates. Bueno, ¿queda alguna otra pregunta? Sí. Sí, pero... Ya lo dejé a todo, ya lo dejé, ya está. Un gran aplauso para Aram Aronian. Para su libro, El asesinato de la democracia, para su historia, para lo que hoy representa para nosotros, también por supuesto para Nodal y su aporte permanente. Tenemos un momentito más, una sorpresa para vos, Aram. Queremos darte como corresponde y para eso vamos a convocar a una compañera que se encuentra en el público, que no la, ahí sí la veo, que está trabajando, pero además de estar trabajando, quiere compartir con vos unas palabras. Ahí está. Aixa, compañera del CLAE. A mí me han hecho los hombres que andan bajo el cielo del mundo, buscan el brillo de la madrugada, cuidan la vida como un fuego. Me han enseñado a defender la luz que canta conmovida, me han traído una esperanza que no basta soñar, y por esa esperanza conozco a mis hermanos. Entonces río contemplando mi apellido, mi rostro en el espejo. Yo sé que no me pertenecen. En ellos ustedes agitan un pañuelo, alargan una mano por la que no estoy solo. En ustedes mi muerte termina de morir. Años futuros que habremos preparado conservarán mi dulce creencia en la ternura. La asamblea del mundo será un niño reunido. Juan Gelman. Bueno, Aram, no encontramos, es difícil encontrar maneras de homenajearte a vos, así que, y porque queremos homenajearte, queremos agradecerte, porque te queremos, Aram, así de simple. Acá estamos del equipo de CLAE, de Nodal, por ahí anda Paula, por ahí anda Matías,
tenemos un pequeño regalito, si nos permitís este paréntesis para ponernos nostálgicos, también porque pensamos en vos y pensamos en un periodista, pero sabemos que sos un luchador en ropa de periodista, Aram, así que te hemos traído una pequeña insignia para que la guardes, para que la tengas en tu pared. Es una imagen que se hizo graffiti en las calles de Venezuela. Un proceso político que nos ha dado mucho. Y bueno, queremos entregártelo como un pequeño homenaje también a tu historia, al servicio de una lucha. Y bueno, si querés mostrarlo, la palabra es un arma. Y es para Aram. Bueno, unos últimos regalitos y nos vamos, porque hay gente apurada. Tenemos en el marco de este evento que estamos inaugurando con esta presentación del libro, Aram, y que va a continuar el lunes y el martes en el Centro Cultural Kirchner. Queremos agradecerles a los dos por estar acá. Así que desde la organización de este evento, desde Nodal, y para celebrar los 10 años, a ver si les pedimos que compartan. Así que muchas gracias por estar acá y gracias a todos por venir.